Revelado, el millonario se ríe, pero lo que descubre Jesús es increíblemente transformador. En el pequeño laboratorio donde trabajaba, la luz fluorescente titilaba y el ambiente se sentía pesado. Jesús, un joven de 24 años con el rostro surcado por la determinación, miraba los cultivos de células que había estado desarrollando durante meses. En su mente, el eco de las palabras de su madre resonaba. El esfuerzo siempre tiene su recompensa, y así cada mañana, él dejaba su barrio humilde, cargando en su pecho el sueño de convertirse en un gran científico. El doctor Ramírez, su jefe, creía en él. Había estado a su lado, guiándolo en cada paso, y la mirada de aprobación que le dirigía llenaba a Jesús de orgullo. Pero hoy, una sombra oscura se cernía sobre su entusiasmo. La llegada del señor Ruiz, un empresario millonario con un desprecio por quienes venían de abajo, representaba un desafío monumental. Jesús sentía que el aire se les escapaba a los pulmones en el laboratorio, como si todo lo que había trabajado pudiera desvanecerse en un instante. Este hombre no veía el valor de la dedicación, solo el saldo de una cuenta bancaria. Mientras organizaba sus notas, el recuerdo de las historias de doña Sofía se entrelazaba con su angustia. Ella siempre le hablaba sobre su abuelo, un investigador cuyos sueños se habían apagado antes de brillar. No dejes que el dinero determine tu valor, le decía. La presión se intensificaba en su mente. Cada palabra de doña Sofía era un recordatorio de su legado, pero el miedo se colaba como una serpiente en su interior. ¿Qué pasaría si el desprecio del señor Ruiz escondía la negativa a apoyar su trabajo? ¿Acaso su descubrimiento no merecía ser escuchado? Justo cuando la angustia lo envolvía, el doctor Ramírez llamó a una reunión. Al entrar, el saludo frío del señor Ruiz lo dejó helado. Las risas del empresario resonaban en su mente, recordándole que para algunos, la ciencia era solo un negocio. Pero él no estaba dispuesto a rendirse, aunque su corazón latía con fuerza y su respiración se volvía errática. Todo lo que había aprendido, toda la investigación, emanaba de un deseo genuino de mejorar la vida de su comunidad. Sin embargo, el eco de su inseguridad lo invadía. La mirada burlona de Ruiz se instalaba en su mente, cuestionando su derecho a estar allí. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El miedo a fallar se convertía en una sombra creciente. Jesús se crispa cada vez que piensa en la presentación de su descubrimiento. Un tratamiento que podría transformar vidas. ¿Podía realmente enfrentarse a un hombre que solo veía números? La responsabilidad caía sobre sus hombros, y el sudor comenzaba a brotarle en la frente. La voz de doña Sofía vibraba en su mente con fuerza. Este era su momento. Sin embargo, cuando llega el día, una sensación abrumadora lo invade y un pensamiento lo atormenta. ¿Tendrá el valor para desafiar la mirada del desprecio? Se dirige al auditorio, sintiendo que todo lo que ha construido podría colapsar en un solo instante. ¿Podrá transformar su desesperación en determinación? Mientras coloca sus notas sobre la mesa, algo inesperado sucede que podría cambiarlo todo. Las luces del auditorio eran deslumbrantes, casi opresivas. Jesús se obligó a ajustar su corbata, un gesto mecánico que no silenciaba el tumulto en su interior. La sala tenía un ambiente denso, cargado de expectativas, y los murmullos de la audiencia reverberaban en sus oídos. A su alrededor, rostros curiosos, algunos impacientes, otros escépticos, pero todos aguardando que hablara. La figura imponente del señor Ruiz se erguía al fondo. Su mirada burlona lo atravesaba con la fuerza de una lanza. Respiró profundo.
recordando las noches de desvelo y los fracasos que lo habían llevado hasta aquí. En su mente, cada palabra de la presentación resplandecía como un faro. Había investido su alma en este proyecto. Era más que un tratamiento, era una promesa de esperanza. Se sintió como un gladiador, listo para entrar al Coliseo, y aunque la ansiedad apretaba su pecho, el deseo de demostrar su valía comenzaba a ahogar sus dudas. Cuando finalmente habló, su voz resonó con más confianza de la que esperaba. Explicó los procesos complejos, los avances que había logrado y los impactos que podrían tener en la medicina. Notó cómo el señor Ruiz arqueaba una ceja, como interrogando la validez de sus palabras, y aunque eso lo incomodaba, el desafío lo impulsó a continuar. A medida que su presentación avanzaba, comenzó a notar algo en el rostro de la audiencia. Curiosidad. De repente, parecía que estaban dejando de lado los prejuicios que Ruiz emanaba. Cada gráfico que mostraba, cada dato que presentaba, parecía abrir una puerta. Y cuando llegó a la parte más crítica, aquel hallazgo que podría revolucionar tratamientos, sintió que tocaba un punto sensible en ellos. Aquel momento de conexión lo transformó. Su voz se volvió más firme y su mente se enfocó con claridad. Empezó a hablar con fervor, explicando no solo la ciencia detrás de su descubrimiento, sino la razón de su lucha, el compromiso con su comunidad, la herencia que cargaba, y la necesidad de un cambio real. La ambición que siempre había estado en su corazón, ahora saltaba al exterior, contagiosa. Pero al final de su discurso, el silencio en la sala era abrumador. ¿Había sido suficiente? Aceleró el pulso bajo la presión de la expectativa, analizando las reacciones, buscando un rayo de luz entre las sombras. De repente, una pregunta surgió desde un rincón de la sala, pronunciada por un colega del doctor Ramírez que había estado escuchando con atención. ¿Cómo sabemos que estas ideas son escalables y no solo una esperanza pasajera?, preguntó, y en sus términos se escondía un escepticismo profundo. La sala se congeló, el murmullo se interrumpieron. Esa pregunta no era solo técnica, era una mirada incisiva al corazón mismo de su integridad como científico. Jesús sintió el sudor acumularse en su frente. Este era el momento que podía definir todo, responder no solo con datos, sino conectando sus experiencias, su pasado, incluso el legado de su abuelo. Porque sé lo que es perder esperanza y vivir con miedo, y lo que presento aquí es la oportunidad de cambiar eso. No es solo ciencia, es un compromiso con mi gente, respondió, encontrando fuerza en su vulnerabilidad. La mirada de Ruiz se tornó feroz, pero Jesús sintió que había encontrado su voz, y que esa conexión podía ser su salvación. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. ¿Qué haría el millonario ante esta evidencia de pasión y deseo de impactar? La respuesta no se hizo esperar, pero lo que siguió sería mucho más que una simple respuesta. Una ola de inquietud atravesó el auditorio mientras todos esperaban con ansia la reacción de Ruiz. ¿Y si aquello que había revelado no era suficiente? La tensión en el aire creció como un rugido inminente, y Jesús se sintió en la cuerda floja, enfrentando la mirada expectante de un hombre que podría cambiar el curso de su vida. ¿Podía realmente desafiar al poder con su verdad? La incertidumbre lo envolvió, pero su reciente convicción le donó un nuevo propósito. Estaba decidido a no rendirse. ¿Qué acontecimiento podría transformarlo todo en la siguiente jugada? El silencio se hizo más profundo, como si todos los ahí presentes sostuvieran la respiración al unísono. La figura de Ruiz se movía lentamente en su asiento, y por un instante, Jesús pudo ver un destello de interés en sus ojos, un ligero cambio que despertó una chispa de esperanza en su interior. Pero esta luz se desvaneció cuando, con un gesto despectivo, el millonario comenzó a hablar. Te agradezco el esfuerzo, Jesús. Es patético ver tanta pasión en algo que definitivamente ignora la realidad del mercado. Su voz era como una sierra cortando el aire. ¿Esperas que todos se sumen a tu cruzada? Lo que presentas no es más que un sueño utópico.
Los inversores buscan cifras, resultados medibles. ¿Cómo piensas convencernos de lo contrario? Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Jesús sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no podía dejar que esa impresión se adueñara de él. En ese instante, recordó todo el tiempo invertido, las arduas noches de investigación, la falta de sueño y sobre todo el legado de su abuelo, que había forjado su camino. Se negaba a hacer un plano más en la larga lista de escépticos. Reuniendo lo que quedaba de su coraje, leve pero decidido, respondió: «No se trata solo de cifras, señor Ruiz. Se trata del impacto. Cada vida que podemos tocar, cada historia que se puede reescribir. Cada año perdido en tratamientos ineficaces es una tragedia que no se mide en cifras, sino en personas». Su voz resonaba con cada palabra, más cerca de la verdad que quería transmitir. La sala parecía cambiar con su determinación. Algunos rostros se movían, asintiendo en silencio mientras otros fruncían el ceño. Ruiz, con su mirada afilada, mantuvo su pose desafiante, pero el ambiente se llenó de una tensión palpable. Era una batalla entre el idealismo de Jesús y el pragmatismo del millonario. El encuentro se había transformado en un campo de guerra ideológico, lo que encendió en él un nuevo fuego. La sensación de lucha renovó su energía. Ahora sabía que no solo luchaba por un proyecto, sino por los principios que lo habían guiado toda la vida. La incomodidad del auditorio, esas miradas cuestionadoras, se convirtieron en un motor que lo impulsaba a seguir adelante. Pero, de repente, la puerta del auditorio se abrió de golpe, interrumpiendo la tensión. Un asistente entró apresuradamente, con un brillo en los ojos, interrumpiendo la confrontación. «Perdón, interrumpo, pero hay un video que todos deben ver». Todos se volvieron hacia él deslumbrados por la sorpresa. El asistente encendió un proyector, y en la pantalla comenzó a desplegarse una serie de imágenes, pacientes sonrientes, testimonios emotivos de personas cuyas vidas habían sido transformadas gracias a un tratamiento experimental similar al que Jesús había propuesto. Jesús sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba. Sabía que estos relatos podrían ser la clave para mediar el poder del escepticismo de Ruiz con la esperanza palpable que traían los testimonios. Justo en ese momento, la mirada del millonario se transformó. La burla fue reemplazada por un brillo de interés genuino. Jesús se dio cuenta de que, a veces, las herramientas que necesita para avanzar no siempre están a la mano. A veces, el universo coincide justo en el momento culminante. La atmósfera se cargó de curiosidad y nuevos murmullos. El desafío estaba ahora en sus manos. ¿Qué pasaría si lo que estaba a punto de descubrir lo obligaba a reevaluar todo lo que había creído sobre su proyecto? La conexión recién formada podría ser su camino hacia el éxito, pero también podía ser el inicio de nuevas preguntas. La necesidad de actuar se intensificó en su pecho, junto con la creciente ansiedad. ¿Cómo utilizaría la revelación frente a él? La pregunta lo atravesó como una ráfaga. Un momento decisivo estaba a la vista, y todo estaba en juego. Jesús sentía que había superado una barrera, pero sabía que la verdadera prueba aún no había llegado. ¿Qué preguntas lo aguardarían en este nuevo giro? El video avanzaba mientras la sala absorbía las imágenes. Historias algunas desgarradoras, otras, simplemente esperanzadoras. Motivados por el maximizar el potencial de las vidas transformadas en lugar de enfocarse en cifras, los testimonios resonaron en la mente de Jesús. Sin embargo, esa chispa de alegría tuvo un sabor agridulce. Ruiz no era un hombre que se dejara impresionar fácilmente. En ese momento, Jesús sintió que la mayor lucha no era solo convencer a Ruiz, sino también a sí mismo. El pulso de la sala se intensificó a medida que avanzaba el video. Aquellos rostros llenos de gratitud y sonrisas renovadas parecían contrarrestar las aseveraciones de Ruiz sobre la realidad del mercado. Sin embargo, en el fondo, Jesús luchaba contra su propia inseguridad. ¿Era realmente capaz de cambiar la narrativa?
¿Sus ideales eran suficientemente fuertes para resistir la corrosiva lógica capitalista? El proyector apagó su luz, dejando una maraca de silencio expectante en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Ruiz, esperando su reacción. Jesús, respirando hondo, se sintió obligado a dar un paso más allá. La fuerza de su convicción era lo que había traído al grupo aquí, y no permitiría que la duda se interpusiera en su camino. Lo que han visto no son solo historias. Son evidencias de que el cambio es posible. Cada cifra que maneja, señor Ruiz, puede dar cuenta de algo más profundo. Un tratamiento exitoso no solo ahorra costos, ahorra vidas y crea esperanza donde no la había. La voz de Jesús se alzaba. Cada palabra era una flecha hacia el corazón de la resistencia del millonario. La expresión de Ruiz se tornó seria, casi reflexiva, y eso sorprendió a Jesús. Nunca había considerado que sus ideales pudieran vencer su racionalidad. Sin embargo, no podía ser complaciente. Había trabajo que hacer, y era su momento de poner a prueba su capacidad para persuadir a quienes parecían inquebrantables. Mientras la conversación avanzaba, Jesús ideó un plan. No podría depender simplemente de la emoción. Tendría que encontrar datos que respaldaran sus afirmaciones. La investigación de la literatura científica sobre tratamientos efectivos se volvería su próximo paso. Esto no solo sería visto como una cruzada idealista, sino que podría llamear el interés de inversionistas al mostrar un balance entre pasión e inversión racional. Debía actuar con rapidez. La pequeña grieta en la armadura de Ruiz era una oportunidad. ¿Cuántas personas en su campo habían permitido que la apatía y la rutina sabotearan su posibilidad de ser portadores de cambio? Jesús decidió que no sería uno más de ellos. La determinación brotó en él, una voluntad firme de demostrar que el impacto positivo no solo se podía medir en cifras, sino que se sentiría en el pulso de la vida misma. Con cada argumento que esgrimía, sus dudas se esfumaban. Sin embargo, sus ansias de responder a los escépticos no hacían más que crecer. Cuando se acercaba el final de la reunión, Jesús se detuvo frente a Ruiz, un último intento antes de que se marcharan. Antes de que termine esto, quiero que se tome un momento. Piensa en lo que significa ser parte de algo mayor a uno mismo. No solo se trata de generar cifras, sino de transformar vidas. Estoy dispuesto a trabajar incansablemente para que esto sea una realidad. La sala se quedó en silencio, impactada por la sinceridad de sus palabras. Ruiz lo miró. Su expresión era impenetrable. Pero en un giro inesperado respondió: «Consideraré lo que has dicho, Jesús. Pero a cambio, quiero que demuestres lo que puedes hacer por los números. El reto no es solo conmovedor, debes abordar lo práctico». El corazón de Jesús latió con fuerza. Había un desafío, una nueva puerta que se abría. Pero ¿tenía él el poder de combinar esos ideales con la lógica del mercado? El camino por delante sería complicado y lleno de obstáculos. Sin embargo, estaba decidido a demostrar que la pasión podría coexistir con la razón. Mientras se retiraban, la pregunta resonaba en su mente. ¿Podría realmente escalar la montaña sin caer en el abismo de la lógica vacía? Su viaje acababa de comenzar, pero lo que no sabía era que lo que vendría requeriría más que simple determinación. No era solo una batalla, sino una confrontación contra sus propias limitaciones. La siguiente etapa prometía revelar más que los desafíos externos. Significaría adentrarse en la incertidumbre de su propia capacidad. ¿Se atrevería a lo desconocido? La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable cuando Jesús abandonó la reunión. Las palabras de Ruiz sonaban como un eco en su mente. Había tomado un riesgo, no solo al hablar ante aquel grupo, sino también al aceptar el reto del millonario. Las dudas que lo habían atormentado en los últimos días regresaron en forma de un torrente incesante. Se encontró deseando tener más tiempo, más recursos y, sobre todo, más autoconfianza. En la soledad de su oficina, la habitación se convirtió en su refugio y prisión. Se sentó frente a su computadora, queriendo trazar un plan, pero la pantalla en blanco lo abrumó. La presión era inmensa.
Sabía que tenía que apuntalar su argumento con datos concretos que respaldaran su enfoque idealista. Pero en su interior, el temor seguía latiendo como un tambor. ¿Y si no era suficiente? Tomó una decisión. Desde aquel momento, se sumergiría en la investigación. La búsqueda de estudios sobre tratamientos innovadores sería su prioridad. Creyó que entender las cifras y los resultados científicos podría darle el poder necesario para convencer a Ruiz, pero rápidamente se dio cuenta de que no solo necesitaba datos. Necesitaba comprender la esencia detrás de esos números, la historia humana, lo que significaban para las personas que estaban detrás de ellos. Las semanas siguieron su curso, y aquel se convirtió en su mantra. Cada número tiene un rostro. A medida que leía y tomaba notas, comenzó a esbozar un nuevo enfoque que combinara la pasión con la lógica. Sin embargo, la luz dentro de él se tornaba opaca en ciertas ocasiones. A menudo, tenía que forzarse a visualizar lo que estaba tratando de lograr. Pasar de un ideal a un modelo práctico era un abismo que se sentía inabarcable. Las noches largas se sucedieron unas tras otras. Comenzaba a notar cambios en su perspectiva. Cada día que pasaba se llenaba más de conocimiento, pero también de inseguridades renovadas. Se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con la lógica fría de los números, se estaba enfrentando a su miedo al fracaso. La posibilidad de que Ruiz lo desestimara en su análisis le causaba desasosiego. Sus amigos intentaron motivarlo, recordándole que había comenzado esta travesía con un propósito claro: transformar vidas. Pero mientras se aferraba a su laptop, las palabras se sentían cada vez más distantes. En un momento de frustración, decidió salir a caminar. La brisa fresca le acarició el rostro, y las luces de la ciudad parecían parpadear con promesas. Mientras paseaba, recordó por qué había elegido este camino en primer lugar. No eran solo cifras, y era precisamente eso lo que pretendía demostrarle a Ruiz. Se sentó en un banco del parque y escribió sus pensamientos. Las historias vividas por muchos eran su materia prima. Necesitaba que esos relatos se amalgamaran con la lógica para formar un argumento irrefutable. Pero además, tenía que ser capaz de transmitir esa pasión sin sucumbir a un tono puramente emocional. La clave estaba en el equilibrio. Regresó a su oficina decidido pero también más consciente de lo que el camino significaba. De repente, la claridad llegó a él. Debía contar historias que apoyaran su lógica, pero de una forma que rompiera los esquemas tradicionales. ¿Y si podía vincular esas vidas transformadas con la realidad del retorno sobre la inversión? Entonces, las cifras se convertirían en algo más que meras estadísticas. Serían testimonios de una inversión en humanidad. Mientras se sumergía de nuevo en la información, una de las historias más conmovedoras que había leído lo hizo detenerse. Una mujer que había superado una enfermedad terminal. Sus palabras resonaban con fuerza. Jesús comprendió que esa historia podría ser su estandarte, la que uniera todos sus argumentos en un solo foco. Las horas se convirtieron en días, y Jesús se encontró creando una presentación que capturaba tanto la lógica como las emociones. La razón y la pasión ahora caminaban de la mano. Pero, al llegar al final de la elaboración, un nuevo desafío se presentó. Enfrentarse a la crítica no solo de Ruiz, sino de él mismo. ¿Sería el resto de su vida un constante intento por validar sus decisiones? Con él, a la vanguardia de su mente, la voz de Ruiz resonaba. Demuestra lo que puedes hacer por los números. El día de la presentación se acercaba. Una mezcla de nervios y determinación lo mantenía alerta. ¿Realmente podía traducir su visión en algo que impactara a su audiencia? Cuando finalmente llegó el momento de la verdad, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir no solo su capacidad como orador y promotor, sino también su propia esencia como defensor de lo que consideraba justo. Cada paso que daba lo acercaba a un abismo de autoconocimiento. ¿Sería capaz de saltar al vacío y confiar en que las alas del conocimiento lo sostendrían? Durante los días previos a su presentación,
La ansiedad se había apoderado de Jesús como una sombra persistente. Se despertaba pensando en los datos que había recopilado, repasando mentalmente cada diapositiva. Con cada corrida de su presentación, su pulso se aceleraba, como si un mar de dudas lo abrumara una vez más. Se pasaba las noches en vela, revisando las mismas cifras, las historias humanas, las proyecciones. A menudo, el eco de la risa de Ruiz en aquella reunión lo mantenía prisionero. Sabía que relata una narrativa convincente, podía ser la clave de su éxito, pero la realidad era que la conexión emocional no era su fuerte. Siempre había sido más inclinado a la lógica. El día de la presentación llegó, y al estar sentado en la sala de conferencias, una mezcla de nervios y resolución se apoderó de él. Frente a él, un grupo de ejecutivos parecía impasible, como si esperaran su fracaso. A medida que se ajustaba la corbata y respiraba hondo, sintió que cada segundo que pasaba lo desviaba de su propósito, transformar vidas. Esa esencia era lo que necesitaba recordar. Jesús comenzó a hablar, medio tembloroso al principio, pero a medida que se sumergía en su argumento, algo en su interior comenzó a cambiar. Relató la historia de la mujer que había superado la enfermedad terminal en una manera que traía a la vida no solo los números, sino sus sueños, sus luchas y su triunfo. Usó cada cifra para subrayar la esperanza y la posibilidad de cambio. Las estadísticas eran ahora un medio para mostrar la dignidad humana, no solo una frialdad sin vida. Cada palabra llevaba consigo peso, una carga de significado que comenzó a resonar en la sala. Notó ligeros movimientos en el público. Algunos comenzaron a asentir, otros miraban con atención. Un hilo invisible de conexión se tejía entre él y ellos. La presentación avanzaba y al final, Jesús se sintió eufórico. Había logrado lo que se había propuesto: llevar la lógica hacia el corazón de su audiencia. Con cada aplauso que resonaba en sus oídos, el mar de dudas se batía en retirada. Sin embargo, el verdadero test no era la presentación, era la reacción que se avecinaba. Después de sus palabras, preguntó a Ruiz su opinión, y con un gesto que lo sorprendió, el millonario lo miró directamente. «Hay algo aquí que me intrigó, pero aún hay muchas preguntas sin responder», dijo. Su mirada intensa, como si analizara cada rasgo en el rostro de Jesús. La responsabilidad de aclarar se tornó aprehensiva, y la palabra «pero» pesaba en el aire. Jesús sintió que la lucha no había terminado. Ruiz representaba una de las voces críticas que venían en dirección a sus esfuerzos, y ahora enfrentaba la incógnita de cómo gestionar el verdadero conflicto que había comenzado. ¿Aceptarían su visión a pesar de las dudas que quedaban? Sin haber previsto esto, Jesús se dio cuenta de que estaba a un paso de lograr no solo convencer a su audiencia, sino trascender su propio miedo. Había comenzado a transformarse, adaptándose a las circunstancias y a su propio crecimiento personal. Sin embargo, con cada momento que pasaba, un desafío emergía desde atrás. La presión de revolucionar su área de experiencia ahora parecía aún más elevada. Cuando la reunión se cerró, él sabía que el momento crucial estaba por llegar. Ruiz lo esperaba al final, sus palabras aún flotaban en el aire. Jesús tomó la decisión de no escapar de la crítica. En lugar de ello, se mantendría frente a ella. Su propio desarrollo, su autenticidad estaban en juego. Así, en un instante decisivo, Jesús se armó de valor. Entrar en una conversación sincera con Ruiz podría significar abrir una puerta que nunca pensó que podría cruzar. En ese reto se escondía la posibilidad de una transformación aún mayor. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propias dudas y confrontar la visión de Ruiz sin miedo? El destino de su carrera y su autovalidación pendían de un hilo al avanzar hacia esa conversación. Un nuevo camino se abría ante él, pero el riesgo también estaba presente. ¿Sería capaz de consolidar el cambio que anhelaba? La sala seguía llena de murmullos mientras Jesús se acercaba a Ruiz. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior.
como si la gravedad estuviera intentando arrastrarlo de vuelta a la inercia de su zona de confort, donde el miedo y la duda eran compañeros conocidos. Sin embargo, había una chispa de determinación en él. Sabía que evitar esa conversación sería confirmar sus miedos. Era el momento de desmantelar las murallas que había construido a su alrededor. Ruiz lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén, como si lo estuviera desnudando con la mirada. Jesús inhaló profundamente, concentrándose en no dejarse llevar por el nerviosismo. Las palabras que habían estado atoradas en su garganta durante semanas luchaban por salir. Mencionaste que tenías preguntas, comenzó Jesús, buscando la claridad en sus propios pensamientos. Estoy dispuesto a escucharlas. Su voz sonó más firme de lo que había esperado. Ruiz arqueó una ceja, como si estuviera sorprendido por la osadía de Jesús. Bien, ¿y si te dijera que tus números son sólidos, pero carecen de un plan real? No se trata solo de contar historias, sino de asegurar que esa narrativa se traduzca en acción. ¿Tienes un camino claro? La sala se volvió silenciosa. Todos sabían que el millonario no se andaba con rodeos. Las palabras de Ruiz despiertan en Jesús un torrente de pensamientos. Había sido tan absorbido por conectar con la audiencia que había dejado de lado el aspecto pragmático, el siguiente paso. Podía sentir la tentación de retirarse, pero la determinación lo sostuvo firme. ¿Qué acción propondrías?, preguntó desafiante. La mirada de Ruiz se endureció. Quiero ver estrategias, no solo historias. Las emociones están bien, pero a los inversores les importan las cifras. Lo que les interesa es cómo cada historia se traduce en resultados. ¿Estás listo para mover tus ideas hacia un marco práctico? El eco de aquellos comentarios hizo que el corazón de Jesús se acelerara. Por un momento, se sintió como un fraude, y las dudas regresaron a burlarse de él. Sin embargo, una claridad repentina se posó sobre su mente, y se dio cuenta de que este era un llamado a profundizar en su propio desarrollo. La crítica de Ruiz no era un ataque, sino una oportunidad de evolucionar. Aceptar esa conversación podría liberar bloqueos que llevaba tiempo cargando. Jesús tomó la decisión de buscar una solución, y lo hizo con templanza. Mis propuestas requieren un enfoque integral, y no solo se basan en las emociones. Pero como dices, tengo que ser estratégico. ¿Te gustaría que trabajando juntos, convirtiéramos esta narrativa en un plan contundente? Se sorprendió a sí mismo al sonar tan firme y directo. Ruiz se quedó en silencio, estudiándolo con una mirada intrigante. La tensión era palpable. Los demás ejecutivos observaban, expectantes. La conversación había cambiado de un posible enfrentamiento a una oportunidad de colaboración. Interesante, dijo Ruiz entrecerrando los ojos. Descubrí que te sientes cómodo con la narración, pero ahora quiero ver tu habilidad para implementar. ¿Podemos crear algo que trascienda solo lo emocional y lleve tu propuesta a la práctica? El desafío brillaba en los ojos de Ruiz, y había algo poderoso en su propuesta. Jesús comprendió que no solo estaba en juego su futuro profesional, sino su crecimiento personal, su capacidad para integrar la lógica con la emoción y enfrentarse a las dificultades con resolución. Mañana a primera hora quiero tu plan, agregó Ruiz, y la presión se sintió más intensa que nunca. Justo cuando Jesús estaba a punto de aceptar, un pensamiento lo paralizó. ¿Podía realmente convertir su visión en un plan coherente y efectivo? Ante esta revelación, el camino se tornó abrumador, y las dudas comenzaron a asomarse de nuevo. Sin embargo, había algo innegable en su interior. El deseo de transformar su trabajo y su vida estaba por encima del miedo. Mientras se daba la vuelta para marcharse, un sentimiento renovado de propósito emergió en él. Enfrentarse a ese reto no solo lo ayudaría a superarse profesionalmente, sino que lo transformaría como persona. Cuando pensaba en su desarrollo futuro, sabía que debía adoptar cada enseñanza de esta experiencia. Mientras se alejaba, pensó en lo que vendría. ¿Estaría preparado para este nuevo desafío? ¿Podría equilibrar su pasión con la estrategia necesaria para el mundo empresarial? Con estos pensamientos en la mente, un nuevo camino se dibujaba ante él,
lleno de oportunidades y peligros. La transformación de Jesús apenas comenzaba, pero el cambio que se avecinaba podría ser más grande de lo que jamás había imaginado. El sonido del reloj resonaba en su mente mientras Jesús salía del edificio. Cada segundo parecía un eco de la presión que había asumido al aceptar el desafío de Ruiz. El nerviosismo inicial se comenzaba a convertir en un abrumador impulso. Tenía menos de 24 horas para convertir sus ideas nebulosas en un plan que no solo impresionara, sino que también funcionara. Caminaba con rapidez, sin rumbo fijo, cada paso reafirmando su determinación. Se sentó en un banco del parque cercano, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Era un momento de pausa crucial. Podía optar por dejar que la ansiedad volviera a envolverlo, o podría usarla como combustible. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta interna. ¿Qué es lo que realmente quiero lograr?, se preguntó en voz alta. Recuerdo de los principios que había aprendido hace años, aquellos que parecía haber olvidado. Jesús siempre había soñado con ser un contador de historias exitoso, fusionando su pasión con un impacto real. Así que, ¿por qué había dejado que se desvaneciera su propósito en la rutina diaria? Con el cuaderno apoyado sobre sus rodillas comenzó a anotarlo todo. Sus ideas sobre la narrativa que quería comunicar, sobre cómo convertir emociones en resultados tangibles. Le daba forma a su visión, pero eso no era suficiente. Necesitaba estrategias. Se sintió impotente al principio. Las ideas más brillantes se desvanecían, pero a esa hora en calma, comenzaron a fluir. Empezó a escribir los recursos que podía necesitar, un análisis de mercado, presupuestos, objetivos de corto y largo plazo, y sobre todo, métricas. Determinó que tenía que ser cuidadoso al intersecar la emoción con los números fríos, ya que la chispa emocional era lo que había llamado la atención de Ruiz en primer lugar. Mientras trabajaba, una nueva realidad se dibujaba ante Jesús. No se trataba solo de crear un plan, sino de desarrollar una habilidad crítica que escaseaba en su arsenal. La capacidad de ejecutar, de implementar y dar vida a lo que una vez había sido solo una idea. Era una aventura hacia la autodisciplina en cada aspecto de su vida. La noche transcurrió con fervor renovado. Convertir su visión en un plan comenzó a sentirse menos como un deber y más como una oportunidad. Sabía que debía presentar algo convincente para Ruiz, pero al mismo tiempo, tenía que hacerlo para sí mismo. Aquello iba más allá del trabajo. Se trataba de reafirmar su identidad en una industria que siempre había sentido como intimidante. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Jesús se sintió exhausto pero satisfecho. Había confinado su miedo a una hoja de papel y lo había transformado en dirección clara. Cada apartado de su plan resonaba con sus aspiraciones, su voz y su deseo genuino de ser algo más que un simple narrador. A medida que finalizaba, una inquietud de repente se hizo presente. El tema del compromiso que había asumido con él mismo trajo consigo un dilema. Si tenía éxito, tendría que lidiar con una nueva realidad profesional que podría cambiar radicalmente su vida. ¿Eran verdaderamente sus sueños lo que deseaba alcanzar, o había encontrado en ellos una manera de evitar su propio crecimiento personal? Al mirarse en el espejo antes de salir, le sorprendió la resolución en su reflejo. La conversación con Ruiz había desencadenado un proceso de autoevaluación que iba más allá del trabajo. La búsqueda de la identidad, la capacidad de ser vulnerable y al mismo tiempo fuerte, eran elementos que comenzaba a integrar en su ser. La vida no se trataba solamente de lograr hitos, sino de ser genuino en el camino que se elige. Mientras cruzaba la puerta de su casa, sentía que un nuevo ciclo se abriría, lleno de incertidumbre y esperanza. Hoy era el día en que revelaría no solo un plan, sino la historia de su propio viaje. Pero antes de salir, una preocupación más lo asaltó. Si no lograba satisfacer las expectativas de Ruiz, tendría que enfrentarse, una vez más, al ácido sabor del fracaso. El camino se complicaría, pero eso era algo que tenía que suceder.
y su determinación podría ser la clave. Ya en la acera, respiró profundamente y se dirigió a la reunión, listo para enfrentarse a su destino. Una nueva historia estaba a punto de comenzar, y él estaba decidido a ser el autor. Lo que no sabía era que su encuentro con Ruiz podría desatar una serie de eventos que lo llevarían a un lugar que jamás había imaginado. ¿Lograría satisfacer la dura crítica de Ruiz y redimir sus propios sueños? ¿O caería en las trampas de la inseguridad una vez más? Las puertas del edificio principal se abrieron ante él, y Jesús se encontró frente a Ruiz, quien se sentaba en una mesa larga, revisando documentos con un semblante que oscilaba entre la seriedad y la impaciencia. Un silencio tenso se instaló en el aire. Era un recordatorio palpable de lo que estaba en juego, pero Jesús no iba a permitir que su ansiedad dominara el momento. Mientras se acercaba, su mente pasaba rápidamente por los puntos clave de su presentación, el plan que había construido a partir de aquellas horas de intensa reflexión en el parque. Esto no era solo un ejercicio, era una manera de reescribir su narrativa profesional, un acto de reivindicación personal. Jesús, buen día, dijo Ruiz al levantar la vista. Espero que haya hecho su tarea. Las palabras caían como un peso sobre los hombros de Jesús. Decidió que la urgencia de lo que tenía que ofrecer superaba cualquier duda que aún pudiese tener. He preparado un análisis que me gustaría compartir, respondió con firmeza, sintiendo que la sinceridad era el primer paso para conectar con su auditorio. A medida que comenzó a desglosar su plan, notó que cada diapositiva en su presentación contenía algo más que datos. Llevaba consigo fragmentos de su historia, sus sueños y las lecciones de su pasado. Habló sobre el impacto que su narrativa podría generar y cómo planeaba ejecutarlo no solo desde un enfoque numérico, sino emocional. Era crucial demostrar que entendía el corazón del proyecto que tenía entre manos. Sin embargo, no tardó en notar la mirada escéptica de Ruiz. Mientras avanzaba en su exposición, experimentó una mezcla de adrenalina y miedo, la sensación habitual de estar al borde de un precipicio. La objeción de Ruiz no fue sorpresiva. Los números son importantes, Jesús, pero ¿cómo sabes que la emoción será suficiente para engendrar resultados tangibles? La pregunta lo detuvo en seco. Era un desafío directo a su autenticidad, a lo que había decidido representar. En ese instante, sintió que debía ser más que un simple narrador. Debía ser un activador, alguien capaz de conectar la lógica con el corazón. Lo que quiero demostrar, comenzó, sintiéndose cada vez más seguro con sus propias palabras, es que las historias tienen el poder de generar un cambio real y profundo. He visto lo que la narrativa puede hacer. Es un vehículo para la transformación. Debemos construir una relación, no solo un producto. Ruiz mantuvo su mirada en él por un momento tan largo que Jesús sintió que su propia respiración se había congelado en el aire. Fue entonces cuando, inesperadamente, Ruiz sonrió, pero no una sonrisa de aprobación. Era un gesto de desafío. Eso es bonito, pero esto es un negocio. Debe poder traducir ese ideal en dinero real. Un plan sin un enfoque financiero sólido no vale nada. Mientras las palabras se asentaban sobre él, se dio cuenta de que no requería más que un momento de claridad para darle la vuelta a la situación. Tenía que balancear su visión con la dureza de la realidad del mercado. ¿Qué recursos necesitaba realmente para hacer lo que propuso? ¿Qué métricas serían válidas para demostrar su impacto y convertir las emociones en números? La conversación tomó un giro inesperado cuando Jesús empezó a formular respuestas más definidas. En su mente comenzó a trazar un mapa. La cálida pasión que sentía por su mensaje se estaba transformando en cálidas estrategias. Al profundizar en el tema, descubrió que cada desafío que enfrentaba con Ruiz era, en realidad, una oportunidad para redefinir su propuesta. Al finalizar la reunión, un nuevo sentido de claridad y propósito lo envolvió. Se dio cuenta de que su miedo a fracasar podría ser la misma chispa que necesitaba para prosperar. Se sentía más fuerte, más resuelto y consciente de que cada paso que daba lo acercaba inexorablemente a sus metas. Pero antes de salir,
Ruiz lo sorprendió con una última observación. Tú tienes potencial, Jesús. Pero ahora, lo que necesitas es aplicar lo que has aprendido aquí para enfrentar el verdadero reto que viene, y que no se limita a un plan, sino a tu capacidad de aprender a manejar el rechazo. El comentario resonó en la mente de Jesús, acompañado de una mezcla de emoción y temor. Sabía que su viaje no estaba solo comenzando. Se preparaba para ser más complicado y emocionante de lo que jamás había imaginado. ¿Estaría realmente listo para abrirse a las lecciones que vendrían, incluso las más dolorosas? Se dio cuenta de que su transformación personal apenas estaba en sus inicios. Un cambio profundo lo aguardaba, y estaba decidido a afrontarlo. Mientras salía del edificio y la puerta se cerraba tras él, Jesús comprendía que lo que estaba en juego iba mucho más allá de lo que había planeado originalmente. Había destellos de oportunidades que aún no podía ver, pero podía sentir que el camino se trazaba ante él. Un nuevo ciclo de aprendizaje y crecimiento profesional comenzaba a tomar forma, y él estaba listo para ser parte de ello, aunque aún había una pregunta por resolver que lo desvelaba. ¿Podría realmente superar los obstáculos emocionales que aún lo ataban? El sol se alzaba radiante en el horizonte cuando Jesús despertó esa mañana. Había pasado semanas sumergido en una vorágine de trabajo, enfrentándose a sus propios temores y a las exigencias de Ruiz. Este día era crucial. Debía presentar nuevamente su plan, pero esta vez, no solo con datos fríos, sino con una estrategia que combinara su pasión con la lógica empresarial que tanto había aprendido. En el espejo, se vio a sí mismo como nunca antes. El joven inseguro que había llegado al laboratorio ya no estaba. En su lugar, había un hombre con propósito, con una claridad reforzada por las lecciones obtenidas en su lucha continua. Recordó las historias que había recopilado. Cada una de ellas representaba una vida, un cambio tangible, un motivo por el que valía la pena luchar. Al llegar a la sala de reunión, el ambiente era tenso. Ruiz y algunos miembros del equipo esperaban. Jesús inhaló con profundidad, sintiendo cómo cada respiro lo llenaba de confianza. Comenzó su presentación, no solo como un científico, sino como un portavoz de vidas transformadas. Mostró gráficos y cifras, pero también compartió relatos personales que resonaban con el corazón de su público. Estamos aquí no solo para hablar de números, sino para hablar de humanas experiencias, dijo, su voz resonando en la sala. Cada tratamiento que proponemos, cada avance en la investigación, representa una vida potencial que podemos salvar. La ciencia y la emoción deben ir de la mano para lograr un verdadero impacto. La conexión emocional que había cultivado en sí mismo comenzó a florecer en la sala mientras su narrativa desafiaba la fría lógica de Ruiz. Poco a poco, sus ojos se iban iluminando. Él había logrado lo que antes parecía imposible. A través de la vulnerabilidad, había tocado algo dentro de la audiencia que no se medía en cifras. La visión de Jesús había empezado a dejar huella. Después de su diapositiva final, el silencio reinó un momento. Un pequeño triunfo personal que sentía en cada fibra de su ser. Luego fue la hora de las preguntas. Las críticas de Ruiz fueron agudas, pero esta vez, Jesús se sintió preparado. No era un joven temeroso. Era un profesional que había integrado su experiencia con la realidad del mercado. Señor Ruiz, entiendo su punto sobre los números, pero también quiero señalar que el impacto va más allá de lo cuantificable. La historia de transformación humana que podemos crear es el verdadero retorno de nuestra inversión. Respondió Jesús con claridad y firmeza. Ruiz lo miró, y tras una pesada pausa pronunció: «Tienes algo aquí, Jesús». Este enfoque no lo había considerado adecuadamente antes. Quizás este no solo sea un plan, sino el inicio de algo mayor. Las palabras del millonario resonaron significativamente en el resto de la sala. Cada uno de ellos pudo sentir un cambio. Había logrado no solo convencer a Ruiz, sino también demostrar que sus ideales estaban alineados con la lógica del mercado. Jesús se dio cuenta en ese momento que había conquistado un objetivo mayor.
Su transformación interna era palpable, y su confianza había encontrado un nuevo hogar. Al concluir la reunión, con sonrisas y manos estrechas, la sensación de victoria que traspasó todo su ser era inigualable. Había ido más allá de demostrar su valía ante Ruiz. Se había demostrado a sí mismo de lo que era capaz. Días después, al mirar el vínculo que había formado con el equipo, Jesús sabía que había dado un paso monumental no solo en su carrera, sino en su vida. Había transformado su miedo en fortaleza y su inseguridad en compromiso. Cada pequeño éxito lo acercaba a una confianza sólida, una competencia reconocida por sus pares. Mientras cerraba su computadora por el día, una risa resonó en el laboratorio, y sintió que las palabras de su madre volvían a él. El esfuerzo siempre tiene su recompensa. Ahora, su sueño de convertirse en un gran científico no solo se apegaba a una meta profesional, había trascendido. Su viaje había sido un reflejo de la evolución de un joven lleno de temor a un hombre listo para asumir cualquier desafío. Su objetivo no era solo ser un científico, sino ser un agente de cambio humano. Jesús no solo había alcanzado una meta, había forjado el principio de un legado personal que dignificaba todas las historias que había recogido. Mirando hacia el futuro, se sintió preparado para encarar cualquier reto, sabiendo que su voz podía crear un verdadero impacto. Era el inicio de una nueva etapa, y las oportunidades ahora estaban al alcance de su mano. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo haciendo clic en el botón de me gusta. Realmente hace la diferencia. Dejen en los comentarios sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.